Bueno, vamos a seguir por donde íbamos. Habíamos dicho que el procesador, la memoria RAM le facilita los datos al procesador para que pueda ejecutar las operaciones mucho más rápido. Y vamos con la pregunta 4 del bloque de la memoria RAM. ¿Qué tipo de memoria es la RAM? La Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. Estas son las siglas, Random Access Memory. Quinta pregunta. ¿Qué información se pierde de la RAM al apagar el PC? Se pierde toda la información que se ha cargado en la memoria RAM temporalmente. Por ejemplo, en el navegador, si tenemos una pestaña fijada y una sin fijar, la fijada se va a quedar ahí porque está programada para que se quede ahí. Entonces el disco duro no guarda como tal la pestaña entera, pero guarda que se quede ahí, que no se borre. La otra lo guarda la memoria RAM para que si yo abro una pestaña aquí, por ejemplo, ahora cuando apague el PC esto se va a ir. No se va a quedar aquí nueva pestaña. Se va a ir y eso es la memoria RAM, que cuando se apaga el PC se pierde la información. Vamos con el siguiente bloque, el almacenamiento, en el disco duro o el disco duro normal, HDD o el SSD. ¿Cuál es la principal diferencia entre la unidad de almacenamiento y la memoria RAM? La diferencia principal es que la RAM pierde los datos al apagar el PC, por eso es volátil, mientras que el almacenamiento pues lo guarda permanentemente, como el ejemplo que hemos visto antes. ¿Qué tres ejemplos de información se guardan en la unidad de almacenamiento? En la unidad de almacenamiento se guardan programas, fotos y documentos y más cosas, pero programas, fotos, documentos y las cosas que descargas se guardan en la unidad de almacenamiento. Esos son tres ejemplos que he puesto. ¿Vale? Vamos con la tercera pregunta de este bloque, que dice: ¿cuáles son los dos tipos principales de unidades de almacenamiento que se mencionan? Son HDD y SSD. HDD es el de toda la vida y el SSD pues el más moderno. Que ahora lo explicamos en la pregunta 4. ¿Cuál de los dos tipos es mucho más rápido? Pues el SSD, al ser más moderno, aunque es más caro, también tiene mucha más velocidad, es mucho más rápido que el HDD. Y en la 5, ¿cómo funciona un disco duro mecánico o HDD? Bueno, seguro que habéis visto un disco duro mecánico, que es básicamente un disco que gira con una aguja que lo lee, como un disco de música, pues es igual que el disco duro, pero va almacenando los datos. Vamos con el bloque de la fuente de alimentación. ¿Cuál es la función de la fuente de alimentación? Pues su función es proporcionar energía eléctrica al PC, nada más. ¿Qué otro nombre se le da a este componente? También se le llama Power Supply o fuente de poder en español. ¿A dónde se conecta la fuente de alimentación para obtener energía? A la corriente de la pared. Se conecta a la corriente directamente, la fuente de alimentación. ¿Qué tipo de transformación de corriente realiza? Transforma la corriente alterna en corriente continua porque los componentes necesitan corriente continua. Mira, ¿por qué es necesaria esa transformación de corriente? Los componentes necesitan corriente continua y voltajes más bajos. Entonces la corriente alterna de la pared no vale. Necesita una fuente de alimentación para transformarla. Y por último, el bloque de la tarjeta gráfica. La primera pregunta dice: ¿cuál es la función principal de la tarjeta gráfica? Procesar los gráficos, generar las imágenes y todo lo que se muestra en pantalla lo genera la tarjeta gráfica. Esa es su principal función. ¿Dónde se muestra la imagen que procesa la tarjeta gráfica? En el monitor o en la pantalla del ordenador de lo que estáis usando se muestra la imagen. ¿En qué caso no se necesitaría una tarjeta gráfica? Bueno, pues el procesador puede tener una gráfica integrada, entonces, aunque no muy potente, pues podría ir el ordenador sin una tarjeta gráfica. Pero, por ejemplo, para un videojuego de mucha calidad, pues necesitas una GPU y una tarjeta gráfica buenas. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué algunos ordenadores pueden funcionar sin una tarjeta gráfica dedicada? Pues la CPU puede incorporar una GPU, una Graphic Processing Unit. Que esto ya lo hemos comentado en la pregunta anterior, más o menos. Pero lo volvemos a comentar, que la CPU pues incorpora una GPU integrada.